Disculpen un poquito la tardanza, sobre todo para los que llegaron tempranito, no tienen volumen. Sí. ¿Sí me oyen, verdad? Sí. Bueno, si no oyen, me hace señas para que no se pierdan la plática. Pues muchas gracias por estar aquí. Ya saben que siempre lo recibimos con mucho cariño. Y con mucho cariño también recibimos a Enrique Tobar Ezequiel, investigador del Centro INA, Nuevo León, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciado en Historia por la UNAM, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dictado conferencias y ponencias desde 1995 y desde entonces lo tenemos cada año aquí. Hasta la fecha ha publicado artículos científicos y de difusión. Ha publicado 9 libros, siendo los 2 últimos Malos Olores, Aromas Corruptos, Manzanas, Hedores y otros virulentos humores en la historia de los regiomontanos. Eso fue en 2019. Y la milagrosa imagen de Nuestra Señora la Virgen Purísima Concepción con título La Zapatera en 2022. Dirige los proyectos de investigación en el Centro INA Nuevo León, costumbres funerarias en Nuevo León, rituales y estética en cementerios del siglo XIX y fundaciones en el Nuevo Reino de León, arquitectura civil y religiosa. Recibámonos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días todavía. Pues muchas gracias por asistir. Hace, yo creo que como 4 o 5 años comentábamos aquí con un compañero que Ingeborg había invitado a alguien para que diera una plática también sobre un cementerio en Sudamérica. Era un cementerio en Buenos Aires. Le dije, pues fui yo. Yo ya estoy aquí después de un largo periodo de encierro que tuvimos, ¿no? Pues el siguiente cementerio del cual les voy a hablar, el cementerio central de Montevideo en Uruguay, yo creo que es uno de los cementerios más interesantes en Sudamérica. Y ahorita van a ver por qué. Al menos es para mí en lo personal. Y no solo por su ubicación, el cementerio se encuentra frente al Río de la Plata. Entonces ustedes pueden ver una maravillosa panorámica del río, que caray, si yo me muriera, quisiera estar enterrado ahí, pero sabiendo que estoy muerto no lo podría ver. La única manera de verlo vivo, pues seguiría siendo sepulturero o algo así. Entonces ya no me gustó la idea de cargar la pala, ¿no? Para hacerlo eso. Sea como sea, esta va a ser la presentación que les voy a dar el día de hoy. Antes que nada quiero ubicarlos, aunque sé que va a ser un poquito perogrullo de que pues, sabemos dónde está Uruguay. Es importante que vayamos ubicando exactamente dónde está este cementerio. En el mapa de Sudamérica pues, lo podemos observar en color rojo. Limita al norte con Brasil, al oeste con Argentina, nos divide el Río de la Plata. Y bueno, y hacia el sur tiene el mar Atlántico. Uruguay está dividido por departamentos, y el departamento que nos interesa es el departamento de Montevideo, que ven que está a orilla del Río de la Plata, y el departamento de Montevideo, a su vez, se divide en municipios. Esta división de municipios es muy actual, no tiene ni 20 años. Entonces ellos decidieron que los municipios iban a estar nombrados de acuerdo al alfabeto. Entonces tenemos el municipio A, el B, el C, el D, E, F, G. No es muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, así se organizaron. El municipio de nuestro interés es el municipio B. Lo pueden ver en la parte inferior izquierda. El municipio a su vez está dividido en barrios.
Y entonces ustedes pueden ver el barrio de Palermo, el barrio del centro, el barrio de la Aguada, pues está la ciudad vieja también, pero el barrio donde se encuentra el cementerio central, ahí se puede ver el color verde señalado por la flecha roja, es el barrio sur. Teniendo un poquito la idea de dónde está ubicado este cementerio, bueno, ahora vamos a darle una ubicación a través de planos históricos, a través del tiempo. Naturalmente no existía en su momento, durante el periodo virreinal, este es un cementerio del siglo XIX, motivo por el cual pues aquí no lo vamos a tener presente. Sabemos que esos entierros se efectuaban en las iglesias, en el interior, tenían campos santos enfrente de ellas. Aquí no las vamos a visualizar, pero sí les quise marcar en color rojo el primer cementerio que tuvo la ciudad de Montevideo. Era un cementerio extramuros. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ciudad era amurallada. Si se pueden dar cuenta, pues la muralla corre por el lado este de la península, estamos en una península. En la parte superior, bueno, tenemos la bahía de Montevideo. Quiero mostrárselas. Se lo pueden ver en el departamento de Montevideo. Hay una bahía que corre la historia de que Montevideo se le dio ese nombre porque en portugués habían dicho como ya traducido Monteveo o Montetibeo, Montevideo. Esa es una de las teorías que han circulado para darle el nombre. Realmente no hay una razón específica de por cuál recibió ese nombre, pero bueno, la ciudad vieja se ancló en la península, en la punta de la península. Y eso es importante, porque en más de una ocasión la ciudad fue atacada, no solo por los argentinos, fue atacada por los portugueses, ha sido atacada por los ingleses. Brasil también les quitó algo de territorio. Uruguay ha sufrido una serie de guerras a lo largo de su historia, muy fuerte con todos los países que tienen alrededor y otros más allá del mar. Y bueno, pues esta fecha se indica el lugar donde posteriormente se ubicaría el cementerio viejo, el primer cementerio que tuvo la ciudad. Estos proyectos higienistas del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, donde se promueve que los entierros sean realizados ya no dentro de las iglesias o de los campos santos frente a ellas, sino lejos de la ciudad, para evitar todos estos miasmas, todos estos humores que le llamaban, que contaminaban el ambiente y propagaban las enfermedades. Bueno, pues fueron decidiendo que en un momento dado ese tipo de entierros tenía que llevarse fuera de la ciudad. En este caso, el término extramuro me queda muy bien, porque había realmente una muralla hecha de tierra. No podemos imaginar qué tan consolidada estaba, pero era de tierra y eso sí quedaba fuera de la ciudad. Aquí tenemos otras ciudades que también sabemos de varios que estaban extramuros. No había propiamente muros. Les doy el ejemplo de la ciudad de Monterrey, donde en el barrio de la Purísima se funda extramuros de la ciudad, es decir, en el centro de la ciudad. No porque hubiera propiamente un muro que dividiera los espacios, pero que ya quedaba fuera del núcleo. En este caso sí es totalmente correcto el término. Se ubicó a un lado de un camino real, si lo pueden ver, y eso me pareció importante porque antes de que yo llegara a este mapa y viera yo dónde estaba ubicado el cementerio viejo, decía, pues es que esto tiene que estar en la orilla de un camino, porque de alguna manera deben evitarse trabajos para llegar a él. Y si hay un camino ya hecho, bueno, tratamos de ubicar ese espacio en un lugar donde ya tenemos que hacer menos trabajo para llegar a él, ¿no? Y efectivamente así es. Ya cuando leí este plano, me doy cuenta del camino y digo, es que está, pero pensado de esa manera. Bueno, este plano de 1829 se los quiero mostrar por muchas cosas.
El cementerio viejo es, después de esas propuestas de las autoridades por sacar a los muertos de los templos, pues deciden fundar un cementerio que ya para esa época, en 1829, se le considera el cementerio viejo, en un camino viejo que les mostré en el mapa anterior, y que ahora quedaba sobre una calle que recibió el nombre de calle de Durazno. Traigo a colación aquellas frases que están del lado derecho, porque hay una canción muy popular en Uruguay que se llama Durazno y Concepción, es de Jaime Ross, es de 1984, y él habla acerca de la vida de la calle Durazno y Concepción, que era el cruce donde él nació y vivió durante muchos años, y bueno, es bastante popular. Y bueno, a una calle de este cruce quedaba este cementerio viejo. Todavía no aparece aquí el nombre, pero lo interesante y llamativo de estos dos nombres, Durazno y Concepción, es de que existen desde 1835, 1840. Son nombres viejos que perduraron y se mantuvieron. Ustedes pueden ver que la parte de la península de la ciudad de Montevideo, pues es la ciudad virreinal. En el siglo XIX, en 1829 precisamente, se determina hacer una nueva traza de la ciudad de Montevideo, no tanto una nueva ciudad, sino un complemento de ella. Y es lo que es la parte del crecimiento de esa hacia el este de la ciudad. Podemos ver que también se abre otro cementerio, el cementerio inglés, 4 años antes, porque es de 1825, y podemos ver que en el plano de 1829 ya está trazado en el mapa el terreno del cementerio nuevo, es del que vamos a hablar. El hecho de que aparezca en el mapa no quiere decir que ya esté en uso, simplemente ya está delineado el espacio para la posterior utilización del terreno como cementerio, porque este se funda o se abre en 1835. Voy a mostrarles nuevamente el mapa anterior. 1789. Ambos planos son elaborados por José María Reyes en 1829. El del lado derecho es el más original, porque se traza sobre un plano antiguo. Él está definiendo ya la parte nueva de la ciudad de Montevideo. Y quiero que vean la ubicación del cementerio en aquellos años. Es un pentágono. O sea, es una forma bastante curiosa para un cementerio en cualquier parte del mundo, ¿no? Y posteriormente, ya con la ciudad trazada, que va definiendo, el cementerio ya va adoptando una forma cuadrada. No hay duda de que uno y otro son correspondientes. Pueden encontrar el número de calles de donde dice plaza exterior, que está también acá definida, son creo 5. Entonces, la presencia hay autores que consideran que la forma del cementerio, el pentágono, es porque podía ser una defensa más para la ciudad en un momento dado. Ya habían sufrido muchas invasiones, la de los ingleses fue una muy importante. Como es para la entrada de la bahía, que queda la parte de abajo, es el mar Atlántico, entonces eso le permitía entrar a la bahía que es la parte de arriba, pues permitía que se usara como una defensa. Yo creo que la postura de ellos es bastante, es muy posible, y yo recuerdo que siempre llevo comparaciones con lo que yo vivo en la ciudad donde estoy. El cementerio de Camposanto, el primer Camposanto que tuvo la ciudad de Monterrey, se funda, se ubica en el lado oeste de la ciudad. Y en un momento dado, durante la guerra de 1846 contra los Estados Unidos, el cementerio fue un punto importante estratégico para la defensa. Ahí se posicionaron
artillería mexicana para defender a la ciudad. Ese y el Cerro del Obispado, que quedaba un poquito más retirado. Al final el cementerio fue tomado por los norteamericanos y ellos utilizaron ese espacio para bombardear el centro de la ciudad. Y eso al final terminó con la rendición de la misma. Entonces, en ese sentido, tener un cementerio con una forma de pentágono les permitía considerar la defensa al menos como un punto estratégico, ¿no? No sé, se lo llegaron a usar o no, las fuentes que yo consulté nada hablan de eso, pero ahí está como un apoyo militar al sistema defensivo de la ciudad. Como un fuerte, como un pequeño fuerte. Finalmente ese también tenía sus muros. Hay que recordar que en muchas ciudades, cuando hablamos de murallas, estamos hablando de amontonamientos de tierra, o a veces son costales. En el caso de, por ejemplo, no son sillares, no son piedras, no son como los castillos europeos, que de repente que tenemos realmente murallas con piedras muy anchas. Aquí no, era tierra que se iba acumulando y se iba levantando para dar esa, y a lo mejor con un revestimiento de piedra posiblemente, ¿no? Y servían muy bien en murallas, eso sí, para defenderse. Bueno, antes de seguir con la siguiente imagen, José María Reyes, que es el que construye este primer camposanto del lado derecho, le da una nueva forma, con la nueva forma que tiene ya la ciudad para el siglo XIX, ya sin tantas amenazas que después se las volverían a sufrir. Consideran que ya no es necesario que tenga esa forma y adopta otra. El cementerio ya se ve dividido y ustedes lo pueden ver muy claramente en el plano de la derecha. En el trazado que él hizo parte al cementerio. En un momento dado lo iba a sobrevivir. Y tenemos ejemplos de cementerios en el país que han sufrido este tipo de rupturas por calles. El de Mérida es el ejemplo más clásico, que son calles abiertas y se puede circular tranquilamente por ahí. En San Isidro, el Escamposanto también. Otro ejemplo. Muy bien, pues ya para este periodo estamos hablando de 1848. Ahora sí, todas las calles están nombradas. Como les comento, la de este-oeste, horizontal, es la calle de Durazno. De sur-norte es la calle de Convención, que es donde está la cruz. No es donde está el cementerio, sino de donde nace la canción. Y a una calle está el cementerio. Yo creo que ahí se le pasó a Jaime Ross hablar un poquito de bueno. Es muy interesante la letra, porque habla acerca de la vida cotidiana en los 80s, en esas dos calles en particular. Y bueno, finalmente ya encontramos abierto el cementerio nuevo o cementerio central de Montevideo. Esto ocurre en 1835, les he comentado que ya estaba trazado muchos años atrás y que también se abre otro cementerio, que es el cementerio del Liceo. Aquí no aparece en el mapa, pero el cementerio inglés es trasladado a otro cementerio que le dan el nombre del cementerio del Liceo y desaparece el cementerio inglés. Eso es muy posterior. Entonces, eso es nada más para que tengamos la ubicación de los cementerios en la ciudad de Montevideo. Bueno, el cementerio creció por secciones. Hay que mencionar que cuando abre el cementerio nuevo, se cierra el cementerio viejo, deja de tener enterramientos ahí y se abre ese nuevo para dar ese servicio. El primer acuerdo de 1835 se le adiciona una segunda parte que sabe estar dividida por un gran muro que es un columbario. Todas las cuatro paredes que permiten encerrar el centro del cementerio son columbarios. Vamos a encontrar nichos.
estamos hablando de muros de 7 metros de alto. Hace algún tiempo, incluso el derrumbe de uno de ellos, se cayeron, afortunadamente no había tantos personas enterradas ahí. Ahora sí que, como el chiste, no sabemos cuántos heridos hubo entre los muertos que estaban ahí, pero incluso se hizo un estudio de los huesos que estaban contenidos en él. Eso nada más dado como comentario, ya no pude adentrar más al tema. Pero bueno, el segmento B es abierto hasta 1858. En 1858 es muy importante para el cementerio general central porque empieza a adoptar la forma que hoy le conocemos. Son dos italianos los que intervienen en su construcción. El primero va definiendo a través de una traza, que es Carlo Zucchi, y el segundo, Bernardo Poncini, que es en 1858 el que interviene en el cementerio, le da el acabado final. No solo termina de darle la forma que tiene, también define la portada y define la capilla central. Finalmente, el tercer cuerpo es construido hasta 1921. Ya lo teníamos desde 1828, pero realmente se está ocupando el tercer cuerpo hasta 1921. Es interesante porque estéticamente uno cuando entra, hay una calle que solo estorba la vista en la misma capilla central, pero justo atrás de la capilla central continúa esa misma calle que empezaba en el acceso y termina dando al Río de la Plata. Entonces uno como visitante puede llegar hasta ese final y ver todo el río, ¿no? Por eso les digo, es un lugar realmente precioso para recorrer y admirar. Como les comentaba, el diseño es de Carlo Zucchi, 1837, ese es el que iba definiendo. Ahí tenemos una foto más o menos actualizada del cementerio, todavía se pueden ver las calles. No les pongo una fotografía más actual, esa no es de 2023, esa realmente es como de 2020, porque una actual, la actual, ya está llena de follaje y no permitía ver las calles. Entonces, esa sí lo permite. Y vean cómo, les comento, cada sección está dividida por sus columbarios y pues y sigue habiendo entierros. Hay más de 1500 nichos en el cementerio. Y sigue siendo un cementerio vivo. El proyecto de la capilla central nuevamente es el italiano Carlo Zucchi, pero es realizada por Bernardo Poncini hasta 1658. Tenemos aquí a la capilla también le llaman rotonda porque es redonda. Sí, el término es un término italiano al final, que rotonda viene de redondo. Por eso es más común que la llamen allá rotonda que capilla. La portada, el muro perimetral que fue proyectado en su inicio, en 1837, realmente no es el que se realizó, y si se realizó, ese cambió. No, aparte de esa litografía que aquí les presento, no hay otra imagen que pudiera hacernos pensar que existió el ingreso del cementerio. Lo que sí tenemos es el que se hace hacia 1858, lo tenemos aquí, ya representado. Todavía falta terminar una linternina, ustedes lo van a ver. Tiene allá 110. Vean la altura de los muros, atrás de ellos hay nichos. Otra portada que da acceso, esa es la portada actual, pues realmente no ha perdido, bueno, lo que ha perdido es la linternilla. Como pueden ver, ya adquirió una nueva escultura, pero es la figura de un anciano, me hace pensar que es la representación del tiempo. Aquí, aunque son católicos, tenemos otras religiones
Montevideo. Es una llegada constante de barcos de Europa que vienen de todas partes. Entonces aquí las religiones son incontables. Y eso es lo que enriquece también al cementerio de sí. En el pórtico nuevamente les digo de sobre bárbaro, que tiene aquí lo que podría ser la representación de un alma, puede ser Dios mismo, no lo sabemos. Y esa es la parte ya interna de la portada, la pueden ver a un lado. Y lo que quería más bien mostrar aquí eran los nichos que están alrededor del cementerio mismo. Vamos a tener de todo tipo. Quise mostrarles la placa, la inferior, que es uno de los primeros entierros que hubo, 1875, él fallece, y en ese enterrado también. Ahora, cuando yo hago ese tipo de presentaciones, siempre les digo, caray, cuando vayan a un poblado, cuando vayan a una ciudad, yo siempre recomiendo que vean el mercado, que vean la iglesia y que vean el cementerio. ¿Sí? Son como que tres lugares muy importantes dentro de la vida de la gente de un lugar. Y digo, si no tienen tiempo de ir a un museo, en el cementerio van a encontrar muchas obras de arte. Va a haber obra que, si bien la mayoría de las obras son ángeles, santos, vírgenes, cristos, podemos encontrar otro tipo de esculturas funerarias, o que no lo sean tanto, que representan esa belleza que los escultores de la época podían darse la libertad, sobre todo en una época donde el tema era muy preciso, ¿no? Y es lo que tiene este cementerio. Seguimos viendo los nichos, muchos de ellos ocupados, otros que, bueno, perdieron ese espacio. Sigue siendo un lugar totalmente vivo. Y hay una libertad para representar, ya no tanto, vamos a encontrar en ese cementerio, yo creo que lo menos que les voy a presentar, vamos a encontrar vírgenes, vamos a encontrar santos, lo que encontramos en buena parte de los cementerios. Lo que quiero mostrarles aquí es la otra parte, todavía más estética, todavía con mayor libertad por parte del escultor para representar una obra en un espacio funerario, y eso es increíble. Eso sigue siendo un nicho. Vean la combinación de la piedra, del mármol con el metal. Bueno, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo lo suben, no? Les voy a mostrar una anterior. Vean, uno ve esto, siempre vemos las lápidas, siempre vemos los nombres, siempre vemos lo que está esculpido en ellas, los autores, pero al final uno dice, bueno, ¿y sí, cómo lo subían? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cómo le hacían? Yo aquí en el caso de México, yo me sigo haciendo esa pregunta, no sé si alguien ya en el pasado les ha dicho qué es lo que usaban para subir los ataúdes. Bueno, aquí me lo encontré, aparte de ir al cementerio central, bueno, pues mi esposa accedió a que fuéramos a la biblioteca y buscáramos algo de información, y caray, qué belleza, encontramos la manera de cómo subían los féretros a estos nichos. Hay una polea que se pueden ver acá en unas manivelas en el lado derecho, y daban vuelta, eso subía por cadena, iba subiendo según el nivel donde se fuera a meter en el nicho, y bueno, simplemente nada más lo empujaban. O sea, un sistema bastante sencillo, bastante fácil de mover, porque estaba hecho todo de madera, y que solucionaba el asunto de cómo subir un ataúd a un nicho. Hoy día no sé todavía cómo es. O sea, actualmente. Y bueno, como les comentaba, lo vamos a encontrar en la mayoría de los cementerios, los bustos, la representación de la persona que está integrada en ese lugar. Hay que recordar que ese tipo de piezas se colocaban 1, 2 o 3 años después del fallecimiento de la persona, porque se tenían que mandar a hacer, y se hacían a través de regularmente de alguna fotografía. Se volviera como son bustos de finales del siglo XIX o principios del XX,
todavía podían hacer uso de una fotografía y luego lo representaban como vivos, la mayoría de las veces. Pocas veces los querían recordar como muertos. Yo creo que esa es la parte importante de los bustos o de los cuerpos completos, que cuando uno va al cementerio o encuentra una fotografía o un relieve, uno quiere recordar a la persona como era viva, no como ya estaba muerta, o en sus últimos momentos. Eso más bien se remite más bien a las fotografías de difuntos que se tenían en casas. Ahí sí se representaba al difuntito sobre una mesa con flores, o su pantalón abierto, con flores, y se guardaban en casa. Pero en los cementerios eso es algo extraordinariamente raro. Y quiero comentarles que en el cementerio del Carmen de Monterrey existe una fotografía en porcelana donde hay un niño difunto rodeado de flores y que la utilizaron para colocarla al pie de la cruz, en la lápida. ¿Qué nos dice esto? Que primero nunca pudieron tomarle una foto de vivo, como para ponerla ahí. El único recurso que tuvieron fue ponerlo de muerto. Luego, más abajo estaba la del papá, él se estaba apareciendo como vivo. Entonces, vean, esa es la única fotografía que yo he visto en el cementerio alguno que esté representado una persona ya como muerta, con flores y todo ese ritual de la muerte que existe. Seguimos con esos usos, no les digo los nombres, realmente no tiene mucho sentido. Lo importante es reconocer que están esos personajes aquí, que los vamos a tener en casi todos los cementerios, y que va a haber incluso familias que van a tener la oportunidad de hacer cosas como la que están viendo. Aquí está presente mi esposa y le pedí que se parara a un lado para que vean el tamaño del monumento funerario. O sea, es maravilloso. Aquí las autoridades del cementerio desde el siglo XIX, yo estoy hablando como 1870, 1880, empieza a haber reglamentos acerca de las esculturas que podían estar dentro del cementerio, no solo de ese cementerio, sino de todos los cementerios de la ciudad. Es muy interesante porque están animando a que la gente meta obra escultórica, principalmente en las calles centrales de los cementerios, porque no querían que solo fuera un lugar para tener gente enterrada, sino que además estéticamente fuera un lugar como de paseo. Y pues eso se reglamentó muy bien. Dice, pues bien, en el caso del cementerio central de Montevideo, la presencia de las esculturas, como les comento, es distinto. Su presencia fue alentada por la Dirección de Cementerios para embellecer las calles principales, y cito: de esa manera daremos satisfacción a un deseo de las familias de fortuna que piden áreas grandes para colocar monumentos de mérito, y por otra parte ofreceremos facilidades al escultor encargado de la obra para dar mayor espacio a la construcción artística. Dice, para lograr este propósito, la Dirección de Cementerios vendería lotes en esos espacios solo a aquellas personas que se comprometieran a levantar monumentos de valor artístico. Septiembre de 1898. Lo interesante no es solo que se alentara la colocación de las obras artísticas, sino que además las protegía la misma Dirección de Cementerios, prohibiendo incluso el posterior retiro de las obras. O sea, si alguien como dueño colocaba una obra artística, esta escultura, por ejemplo, que están viendo, ya no la podían retirar porque el cementerio se hacía propietario de la obra y solo la podían quitar solo si el dueño ponía una mucho mejor. ¿Bien? Y eso es interesante porque en el caso de México eso no funciona así. Las obras son propiedad de quien la pone y en ese sentido es propiedad privada y es algo correcto. Uno dice, bueno, ya la pusieron, ya no me gustó, 50 años después quiero quitar a esa virgen, a ese santo, no me importa que haya sido un escultor italiano de renombre, yo quiero poner aquí otra cosa, no poner nada.
y las quitan, las retiran, o se las llevan, precisamente por su mérito artístico, se las han llegado a robar. Eso ha pasado en el cementerio del Carmen en Nuevo León, en Monterrey. Se llevaron el busto de Bernardo Reyes, gobernador que fue en el siglo XIX del estado. Se la llevaron tranquilamente un día, alguien llegó, puso la escalera, la bajó, y el otro día ya no hay busto del general. ¡Wow! ¿Por qué no? Porque era un cementerio privado y la gente puede llegar y quitar y poner. Sí, o en el caso de familias en Chiapas, por ejemplo, en Comitán, cambian de credo. Entonces ahora ya soy testigo de Jehová, entonces ya no creen y quiten todo. Exacto. Ya no se creen las imágenes, hay que retirarlas. Sí, exacto. Eso es algo muy contradictorio. Al final, a veces las esculturas responden más al deseo del pariente vivo que al punto, ¿verdad? Pero sí es cierto eso también, cambian de religión y entonces hay que quitar la imagen, porque ya no se comunica con ella. Y en este caso en particular de los cementerios de Montevideo no ocurre así. Ya quedan como pertenencia del municipio, entonces ya no se pueden retirar. Como les dije, a menos que sea por una mucho mejor. Incluso se menciona que, y es algo que me pareció una contradicción, porque dice el reglamento que las familias que deseen hacer reproducir los monumentos de su propiedad deberán solicitar un permiso de la dirección, cuando un artículo anterior ya está diciendo que son suyas. ¿Sí? Y cuando se refiere a hacer una reproducción, se están refiriendo a que se pueden tomar una fotografía. Dice, está prohibido tomar fotografías de los monumentos. Hoy es diferente, si no, no podríamos decir. Esas son otras vistas de monumentos que uno le da vuelta y de veras tiene trabajos sensacionales. Aquí estamos viendo los tiempos. Veamos cómo hay una mezcla incluso de ideologías o religiones. Está Cristo crucificado, está Jesús crucificado, pero tenemos al Padre Tiempo acá al lado con su bastón. Pues qué bueno. Un lugar escultórico. Sí. Y bueno, hay un monumento patriótico que levantaron ahí, funerales, eventos. Es muy común que en muchos cementerios existan esos monumentos patrióticos y ese es uno de ellos. Digo, se lo comparan con el anterior, ese es municipal o estatal, no tiene nada que ver. Otro es incluso yo diría que es una copia en el sentido de que es una representación muy típica de muchos cementerios. Lo vamos a encontrar aquí en el Panteón de Dolores. Hay un señor con su esposa difunta que está sobre la lápida, y va a haber en muchos cementerios ese tipo. No van a coincidir naturalmente los rostros, pero me refiero a la forma de la disposición de los cuerpos, ¿no? Tanto del vivo como del muerto. Había uno así también en Mérida que se lo robaron. ¿De bronce? No, era de mármol. Era de mármol, ¿verdad? Bueno, vean la parte del fondo, tenemos los columbarios, los nichos, les digo que está rodeado, excepto hay una pared que no sé si en algún momento de su historia se derrumbó o qué pasó, pero en esa no tiene nada de nichos, y en una de las imágenes que les voy a mostrar se va a poder observar. Vean, los trabajos escultóricos son maravillosos, tenemos ahí las presentaciones. Y para fortuna de los uruguayos, de los montevideanos, esas obras van a estar ahí siempre. Entonces, yo no sé qué paso falta entre ellos para que eso sea un museo realmente. Perdón, ¿y la administración de museos es quien se encarga del mantenimiento de estas? No, la administración del cementerio. El cementerio sí se encarga de cuidarlo, sí, efectivamente. Vean, por ejemplo, ahí está la pared que les hablo, es la pared oeste, ya no es la misma que las anteriores que les había mostrado,
De hecho está hecho como si fueran nichos, pero ya nada más son pura imagen. Bueno, aquí lo resaltante es la obra artística. La representación del dolor tiene muchas maneras de ser manifestada. Entonces, en esta serie de esculturas, el escultor, el artista, se dio a la tarea de proyectarlas de acuerdo a cómo él las veía, y eso yo creo que esa libertad que tuvieron se manifestó en muchas de las obras que están aquí. Vean esta, por ejemplo. Ahí está, algunas se pudieron identificar algunos autores, JJ Severino, tomado en 3 ángulos, pero vean el momento completo y la particularidad de la obra. Estas son placas, pero no porque sean solo placas, también no tienen mérito. El mérito artístico, que eso es Art Deco. Vean la forma en que el agua es dispuesta, me parece maravilloso para el estilo artístico del Art Deco, esos años 20 y 30, es maravillosa. Igual la del lado derecho, como hay se juega con el geometrismo, son líneas muy delineadas, muy puntiagudas hacia cierto punto. Por ahí está reflejado el dolor de estas mujeres, no sé si podrían ser pleurantes, esa figura que lloraba por los muertos, o efectivamente son aquellas mujeres que se contrataban para que les llorara, o familiares mismos, ¿no?, que lloraban. Vean esa otra representación en otro monumento funerario, también parece ser el Padre Tiempo. Como les comenté, hay muchos Cristos, hay muchas vírgenes, esas ya las han visto. Yo quería que vieran algo que es muy raro. Yo creo que en este caso eran las obras artísticas del cementerio central de Montevideo. Vean, por ejemplo, este personaje, es un minero agotado, es un minero cansado, está presente y el difunto sale arriba. Yo no creo que el que sea representado en el busto sea el mismo que está abajo. No sé qué papel tendría el personaje que está ahí enterrado, pero la obra escultórica de este minero es maravillosa. Esa es otra placa de nicho. Vean el tamaño, estamos hablando de esculturas de 40 centímetros, nada más. Y hay un trabajo en ellas de veras muy bien hecho. El autor J.L. Zorrilla. Entonces, incluso usaban esta mezcla muy parecida al cementerio de Buenos Aires, los cementerios de Buenos Aires que utilizaban ese tipo de placas de diferentes materiales, uno de ellos el bronce, que no se encuentran en estas latitudes. Otra representación del dolor, al final con otro estilo artístico, y eso es, yo creo que lo interesante y llamativo. Llámese el ángel que está llorando, llámese la pleurante que está ahí con el llanto. Estas son personas que se sienten más cercanas a mí. Vean esa, vean el trabajo. Imagínense que una de esas obras fuera sacada de ese cementerio. Yo creo que sería una gran pérdida. Vean, por ejemplo, esa otra expresión del dolor es muy interesante. Cómo está en ese abrazo, incluso, no sé si maternal, pero con el cuerpo todo extendido. Les voy a mostrar ese detalle. Totalmente caído. El cabello colgando en la parte y los pies bastante extendidos. Eso es impresionante y bello para mí. Ahora, esa es una escultura muy particular y yo creo que si la ven, van a ver, es un trabajo muy bien realizado, pero le encuentran algún detalle a la escultura, algo raro.
Las piernas algo cortas. No, porque están flexionadas. Entonces por eso se ven cortas. ¿Qué otra cosa podría ser? Y sí me refiero al cuerpo. ¿El rostro? El rostro, ¿qué tiene el rostro? Tiene una postura bastante irregular. Como si tuviera el cuello roto. Exacto, exacto. Acercándonos un poco, pueden ver que tiene el cuello, tiene como un corte y algo que es una gota de sangre. Sí, parece un degollamiento. ¿Será la historia del difunto? Créanme que busqué la historia del difunto, no la pude encontrar, porque pues, busqué a la familia, busqué a ella en particular, busqué de acuerdo a la fecha en que ella muere, notas periodísticas, me metí a los periódicos y no dice nada de ella. Entonces, si fue la muerte o el asesinato de una persona de a lo mejor cierto nivel económico, quisieron tenerlo lo más, si no tenerlo en esa difusión al público en general, al menos sí tenerlo un poco discreto, pero que al final en la escritura empezó a decir lo que le pasó, pero sin saber realmente qué le pasó. Vean el anillo que tiene en su dedo pulgar. O sea, fue un trabajo bien realizado. Yo cuando de repente vi, dije, la persona de la cabeza está muy extraña. Dije, tiene un corte. Eso fue un suicidio, fue un asesinato, algo le pasó a la mujer. Vean, aquí se puede ver el rostro, cómo tiene toda la cabeza girada. Entonces, me hace pensar que esa fue la manera en que la encontraron, en que la encontraron muerta y no quisieron olvidar eso. La escultura de nota roja. Sí. Pocas vamos a ver así, donde haya representación de cómo murió la persona, pocas va a ver así. Bueno, pues en general hay personajes importantes de la vida cultural, social, militar, del Montevideo del siglo XIX y siglo XX. No tiene caso nombrarlos porque ninguno sería reconocido por nosotros, pero sí hay un personaje que está enterrado en ese lugar y que al menos lo hemos oído mencionar o hemos oído algo de él, y es Mario del Rey. ¿Sí? Él primero fue enterrado en el Museo del Liceo, ahí en Montevideo, y 5 años después fue exhumado para ser enterrado aquí en el cementerio central de Montevideo, junto a los restos de sus esposanos, que esa fue una de las solicitudes que pidió cuando falleció, ser enterrado junto a su esposa. Entonces eso se lo cumplieron 5 años después, trajeron el cuerpo del cementerio del museo y lo trasladaron a eso. Ambos cementerios están muy cercanos, muy cercanos. Lamentablemente los mapas no lo dejaron ver. Pero bueno, aquí está la ceremonia que se realiza la inhumación nuevamente. Su fallecimiento fue en 2009, 5 años después, entonces estamos hablando de 2014, cuando él se vuelto a enterar con su esposa. Y bueno, encontré una frase muy particular de él, que es esa: después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Yo creo que eso es lo que nos quieren dejar los cementerios de los cuales somos afines a un de ellos. Finalmente, pues no solo por su historia, sino por el gran número de obras artísticas que en él se encuentran, el Cementerio Central de Montevideo fue declarado como Monumento Histórico Nacional de Uruguay. Lo que les comentaba, atrás de la capilla rotonda está el siguiente cuerpo, el segundo cuerpo del cementerio, y luego está, ese es el primer cuerpo, lo que tienen en el primer plano. Luego está el segundo cuerpo donde está la cruz, y luego viene un tercer cuerpo donde todavía hay enterramientos, y lo que pueden ver allá al fondo es el mar, el río de la Plata. En el
primer cuerpo del cementerio se había enterrado a la gente de un nivel socioeconómico alto, y en el segundo cuerpo está el resto. ¿Sí? En el segundo cuerpo está enterrado Mario Venegas. Ahí están sus esposas. Si se van aquí derechito, un día que vaya, a mano izquierda, casi en la esquina, ahí van a encontrar. Y pues, señores, esto fue todo. Muchas gracias. Si hay preguntas, una curiosidad de saber por qué los cementerios están cerca del río de la Plata. No hay humedad para los que están en tierra. Me llama la atención que esté que precisamente el otro cementerio también está cerca del río, pudiendo haber construido tierra adentro. Sí. No allí con peligro de un desbordamiento del río, porque pues puede haber que se desborden los ríos y se inunde, y la humedad, ¿no hay humedad? Sí, sí hay humedad. De hecho, el cementerio tiene canales a cierta profundidad donde corre incluso el agua. Sí, eso no sé por qué decidieron que de ese lado estuvieran estos tres cementerios. Yo no sé si por los vientos, por ejemplo, hacia dónde corren los vientos, sí, porque eso es muy importante. En el caso de los cementerios de Monterrey, todos están del lado oeste, porque los vientos entran del golfo, del lado este. Entonces, entran los vientos, entran por la ciudad, pasan los cementerios y se lleva. Ya está todo urbanizado, entonces le caen las colonias siguientes. Pero en su época tenían esa función de que se esparcieran por el campo los olores, ¿no?, de los muertos. Igual pasaba con los rastros, se colocaban del lado saliente de los vientos de las ciudades. En este caso no tuve oportunidad de ver si era este propósito también de tenerlos por el movimiento de los vientos. Es posible, pero sí, los tres cementerios están justo a la orilla del Mar de la Plata, y eso es muy llamativo, muy cercanos al río, muy cercanos al río. Los que están en tierra salen húmedos los muertos. ¿Sí? En ese sentido, me llama la atención las construcciones de condominios modernos muy cerquita del lado poniente, que se ve que está viendo al panteón. Sí, o sea, sí. Vista al panteón. Sí, Y el muerto con el cuerpo al mar. Sí, por ejemplo, pueden ver ese terreno de Lorenzo Pérez, son los condominios que menciona. Al frente del cementerio central, donde está ese terreno de Manuel Mesequier, también hay condominios. De hecho hay casas más bajas en la parte oeste, los terrenos de Lorenzo Pérez, todos van hacia abajo, pues porque era la parte antigua de la ciudad, esa recién urbanizada. Pero incluso zonas como donde está el cementerio viejo, ahí a las orillas hay condominios. Yo tengo una pregunta con relación justamente a que culturalmente ahora se está adoptando mucho el que se guarden cenizas y después se esparzan, es decir, ya los entierros ya no están ya van out. ¿Qué tanto riesgo pudieran tener este tipo de cementerios, al igual que nos está pasando en México, ¿no? Es más rentable una plaza o una zona habitacional que un cementerio. No, incluso yo quiero ir todavía más lejos con el uso de los espacios donde hay obra escultórica, es de que muchos de esos lotes quedan abandonados. O sea, hay la familia que los iba a ver, dejan de ir porque los hijos, los nietos o los bisnietos dicen, ese señor yo ni lo conocí, los abandonan en absoluto. Entonces, como la mayoría de los cementerios son privados, ellos esperan a que ya no vaya nadie y empiezan a tirar algo, un jarrón de la esquina, la misma gente de los cementerios, estoy hablando de la gente que tiene que cuidar, ellos mismos los tiran. Cuando ven que ya tienen un buen tiempo abandonado, tiran uno. Nadie reclamó, nadie limpió, no pasó nada, tiran el que sigue. No pasa nada, la lápida. Ya no ve nadie, entonces venden el terreno.
limpian el lote y vámonos con el que sigue. ¿Sí? Que si había obra escultórica, la retiran, que si había no lo retiran, todo se va. Entonces, eso es muy, muy, muy lamentable. Este no lo ha tenido, ¿sí? Por lo mismo que les acabo de comentar acerca del reglamento, ya esas esculturas son propiedad del municipio. Entonces puede haber un dueño que diga, no la quiero retirar porque ya no. O si ya hubo gente que ya definitivamente ya no fue porque ya se acabó la línea o ya les dejó de interesar, pues ya el monumento es ahí y es propiedad del municipio. Pero sigue en activo, o sea, sigue en uso. Sí, el cementerio sigue en ¿No hay uso. corrupción? ¿Mande? ¿No hay corrupción? Pues pudiera ser, no lo sé, pero... No de que sea del municipio, Sí, como tal de sí. llevarse la escultura y demás y venderla. Sí, aquí lo que debería de verdad es de que, yo no sé si se ha hecho un catálogo, por ejemplo, de obra, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal, tener un catálogo de obra, saber cuántas esculturas de valor artístico tiene el cementerio, y ahora sí, esa es como la entrega cuando se le vienen de un curita a otro. A ver, déjame ver tu inventario porque yo soy el que recibe. Tienes todo esto, debe de ser todo esto. Así los funcionarios públicos deben de, así debería de ser. No pueden ser los cementerios privados como que ya les dije, son privados. Entonces cada parcela también es privada y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Aquí ya no. Y eso me pareció lo fantástico del cementerio. Y no solo de eso, sino de todos que ocurre, o sea, tienen ese reglamento que hecho para todos. Entonces, yo creo que se puede considerar muchísimo ya, más de lo que puede haber aquí. Yo cuando voy a algún cementerio de aquí, trato de fotografiar lo más que puedo porque sé que un día se va a perder. Y lo único que yo voy a tener va a ser la fotografía. Me da mucha curiosidad que no hayan hecho ningún catálogo de las obras de arte. O sea, están, me imagino que muchas firmadas. Por ejemplo, a mí me da curiosidad el mismo escultor qué tanto ha hecho, ¿no? Claro, yo incluso fui a la dirección de cementerios ahí mismo, pregunté si había algún catálogo de obra, pregunté si había, no tenía nada, no se ha escrito mucho. Busqué literatura, encontré 2 libros, pero que hablan sobre un tesoro escondido en una de las tumbas, y los avatares que han tenido algunos de buscarlo, y hasta ahí. O sea, realmente como monumento artístico, que se le tome, no se le ha tomado en ese sentido. Ha de haber, seguramente que sí ha de haber por ahí artículos o libros que yo no pude ver, seguro que sí los hay, pero lo que me tocó ver no había nada. No había nada. Pero seguro que sí. Tengo la esperanza. Y tiene sus secciones así como la zona para... Están los ricos, la gente más humilde, las cosas comunes. Sí, como les comenté, el primer cuerpo esa sección era para la gente pudiente. Y el reglamento era claro, solo a ellos se les iba a vender, pero además con la condición de que levantaran una obra artística, o sea, no solo porque sea rico y quieras enterrar a tu familiar ahí te voy a dejar, pero además debes de poner una obra, si no la pones no, te vas al otro lado. Entonces el primer cuerpo estaba dedicado a ellos. El segundo cuerpo era para la gente clase media, clase baja, era para el resto de la gente, ahí no vamos a encontrar mucha obra artística. Y el tercer cuerpo pues igual todavía más, mucho más sencillo. Pero ahí no se encuentra obra escultórica. No, ¿En esta tercera y segunda? ni en la segunda ni en la tercera, no hay obra escultórica. ¿No preguntó, doctor, si había contratos de perpetuidad con las familias? No, fíjate que no, pero al final lo que priva es el reglamento. O sea, aunque tenga digamos, si tuviera ahí un lote a perpetuidad con una obra escultórica, pues ya el reglamento ya lo despojó de la obra escultórica porque tendrá el espacio para enterrar a sus familiares, pero la obra ya es municipal. Perdón, y en el caso de la sección
segunda y tercera, ¿cómo son las tumbas? ¿Son sencillas o también hay un valor artístico de poner columnas, cruces, algo? En el segundo cuerpo, aunque son más sencillas, algunas tienen algunas esculturas, principalmente de vírgenes y santos. En el espacio de... Sí, en el espacio sobre el terreno. Y sobre los columbarios, en los nichos, bueno, pues también son sencillas, algunas no tanto. También, yo creo que para la época era asequible a todo el mundo conseguir una tapa, una de esas tapas para el nicho, con cierto trabajo artístico, pues agradable, porque incluso el reglamento menciona que incluso aquellos ornatos que tengan las tumbas, llámese flores, angelitos, tampoco se pueden tocar. O sea, no solo la obra escultórica, sino también los detalles ornamentales, no pueden ser modificados. Entonces los entierros solamente son en pared, no son a piso. No, sí, también a piso. Por eso son los más caros. Esos son los más caros, precisamente por la... Derecho de terreno. No por la obligación también de levantar obras. Pero esa obligación nada más era para las calles centrales. Ya hacia las orillas tenemos obra más sencilla. No dejaba de ser cara y al final, pues el rico quiere estar declarado y tener ese privilegio entre los ricos y al menos la familia rural, saber que pues, presumir que también ellos tienen ahí a su muerto, ¿no? ¿Y no hay una tumba así especial que tenga esa historia detrás de milagros o de que corretea por entre las columnas? No, fíjate que en ese caso en particular no me encontré con algo así. Porque sí me he encontrado en otras de repente, oigan, ¿por qué tiene muchas flores? ¿Por qué tiene santitas? Porque en el de Guadalajara creo que hay un militar y un niño, bueno, un niño que se desaparece por juguetes. Y un militar que cura. En el panteón ¿cómo se llama? El de Guadalajara. El de Belén. El de Belén, ahí sí hay una figura así. El de la Cruz de Lota no lo conocen, el de No, Sinaloa. no. Está encadenado. La tumba ya está encadenada. Y cuentan historias y leyendas que la encadenaron porque se salía. ¿La cadena está esculpida o es cadena? Es cadena, pero cadena con está bien interesante. Está sobre la ¿Dónde? Sí, de Mazatlán, sí. No se sabe. En el Panteón Francés de Puebla también hay un niñito que dicen que correcta, entonces está rodeado de dulces, le dejan sus dulces para que no haga travesura. Sí, muchos cementerios tienen algún personaje particular que sobresale porque anda por ahí, por los callejoncitos, que puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Hay gente que les pide para que los ayuden por la novia, por la escuela, por la salud, ¿sí? Por todos esos y es interesante porque no se está refiriendo a un santo, a una virgen, a un ángel, es a una persona que sabe que les hizo, exacto, que les hizo un milagro. Y eso se vuelve interesante, motivo de estudio para por lo que concluyo, en los panteones de Montevideo hay clases sociales, ¿verdad? Hasta muerto tienes tu clase social. Pues en todos, y otra cosa, en todos los panteones del mundo. aquí en el francés de centro médico es muy exclusivo. Hay muchos nichos que ya están muy deteriorados y como no sé si como es privado el panteón. sí, no se puede acceder. Ahora las perpetuidades ahorita te dejan 7 años y vas para afuera. Ya no hay lugar para más tiempo. Eso usted lo ha contemplado, por ejemplo aquí en San Isidro es así, vas y cierto tiempo y bueno, el pobre panteón está deshecho, ¿no? Porque todo se ha hecho de acuerdo a los intereses del que gobierna y el panteón, pero está muy destruido, el administrador es terrible, Sí, lo ocurre con muchos. Doctor, me llama la atención que dice que la destrucción hormiga, o como se da en el cuerpo uno, si está protegido. Yo lo que pude ver en el recorrido es de que no había ausencia
alguna escultura, algún monumento que fuera extraído, porque eso se nota, siempre es notable cuando uno va a un cementerio y dice, caray, aquí había algo, ¿no? Y se lo llevaron, una fotografía, un relieve, hasta un... Se ve el saqueo, Se ve el saqueo, es notable, el veras, vandalismo. sí es notable, y aquí no se ve, aquí no se ve. Y digo, yo creo que mucho tiene que ver ese reglamento que, caray, tiene más de 100 años. Estamos hablando de 1870, 1880, en que ya estaban considerando que eran obras artísticas las que fueran a dejar en el cementerio. Nada que ver con el de Buenos Aires, por ejemplo, que todo está tan junto, tan pegado, no hay espacios para caminar ahí. Es muy distinto. Y ese, en cambio, tiene corredores amplios, espacios mucho más amenos, una arbolada increíble. Ofrece San Fernando, por lo que digo. Sí, por ejemplo, sí. Con razón quería usted ser sepultado allá. Sí, de veras. Luego, Déjelo por escrito. híjole, pero no lo voy a ver, entonces. Es cierto, no. Ya siempre Cambié de no, opinión. mejor me quedo acá. Si no hay más. Gracias. Pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Pues les digo, para morirse lo único que necesitamos es estar vivos. Exacto. Así es. Como dice Benedicto. Sí, en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que ese panteón, pues lástima que no me queda tan cercano ni las edades, como para ir y decir, vamos a trabajarlo, porque sí sería muy interesante, ¿verdad? Que la que trabaja más panteones que nuestra querida compañera, tiene maravillas de fotografías, porque es una gran fotógrafa, pero conoce un montón de panteones, ¿no? Pues Montevideo, tienes que ir rápido, tienes que ir. Porque es una ciudad sorprendente, o sea, de verdad me sorprendió hasta el día que entré al baño en uno de los restaurantes y me encuentro con un hoyo ahí. Dije, ¿qué? Y nada más las huellas. Dije, pues es al estilo árabe, que nada más tiene un hoyo para lo que sea. Y entonces salí corriendo y le dije a mi esposa, oye, hay un hoyo en el baño. Digo, voy a ver el de las mujeres a ver si está igual. Si está igual, le tomas una foto. O sí, le tomo una foto. Pues Ay, pues, felicidades. Muchas gracias. Gracias.